La ilusión de una vida perfecta. Durante más de 2 décadas, el nombre de Buddy Valastro no solo fue sinónimo de éxito en el mundo de la repostería, sino también de una imagen casi perfecta de estabilidad familiar. El famoso pastelero, conocido mundialmente por su carisma en televisión y su talento en la cocina, construyó una narrativa pública que parecía inquebrantable. Un hombre dedicado a su familia, un esposo amoroso y un padre ejemplar. A su lado, siempre discreta pero firme, estaba Lisa Valastro. Su presencia, aunque menos mediática, era fundamental en la historia que millones de seguidores admiraban. Durante años, Lisa representó la figura de la mujer que sostiene el hogar mientras su esposo brilla ante las cámaras. Juntos, eran vistos como el reflejo de un sueño americano moderno, una pareja que había superado obstáculos y había crecido unida en medio de la fama. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas historias que parecen perfectas desde fuera, la realidad interna era mucho más compleja. Los primeros años de su relación estuvieron marcados por una conexión intensa. Se conocieron siendo jóvenes cuando el mundo aún no conocía el nombre de Buddy Valastro. En aquel entonces, no había cámaras, ni fama, ni presión mediática. Solo había sueños, esfuerzo y una promesa silenciosa de construir algo juntos. Lisa recordaría más tarde, en lo que algunos medios describen como un momento de profunda honestidad emocional, que aquellos años fueron los más auténticos de su vida. Éramos nosotros contra el mundo, habría dicho en una conversación privada que luego fue filtrada por fuentes cercanas. Pero con el paso del tiempo, todo empezó a cambiar. La fama llegó de manera abrupta. El éxito televisivo transformó no solo la vida profesional de Buddy, sino también la dinámica de su matrimonio. Las largas horas de grabación, los viajes constantes y la creciente presión mediática comenzaron a crear una distancia invisible entre ambos. Al principio, Lisa no le dio demasiada importancia. Era natural, pensaba, que el éxito trajera sacrificios. Sin embargo, lo que comenzó como pequeños cambios en la rutina diaria, se convirtió poco a poco en algo más difícil de ignorar. Buddy ya no era el mismo. Según relatan fuentes cercanas a la familia, su carácter empezó a volverse más reservado, más distante. Las conversaciones profundas fueron reemplazadas por intercambios superficiales. Las miradas cómplices desaparecieron, sustituidas por silencios incómodos. Lisa, que durante años había confiado plenamente en su esposo, comenzó a sentir una inquietud difícil de explicar. No se trataba de un solo evento, ni de una discusión puntual. Era una acumulación de detalles, de gestos, de ausencias emocionales que lentamente erosionaban la confianza. Hay momentos en los que simplemente sabes que algo no está bien, aunque no puedas ponerlo en palabras, habría confesado más tarde según reconstrucciones periodísticas. La situación se volvió aún más confusa cuando Buddy empezó a proteger su vida privada con un hermetismo inusual. Teléfonos que antes estaban siempre a la vista, comenzaron a desaparecer en cuanto Lisa entraba en la habitación. Mensajes que eran respondidos con rapidez excesiva. Sonrisas que parecían tener un destinatario invisible. Todo esto, en un principio, podía tener explicaciones razonables. Pero cuando se acumula demasiado, incluso la persona más confiada empieza a cuestionar lo que ve. Fue entonces cuando apareció un nombre. Un nombre que Lisa nunca había escuchado antes, pero que comenzó a repetirse en contextos extraños, en conversaciones fragmentadas, en registros que no terminaban de encajar. Adrián Velasco, un nombre desconocido, casi misterioso, pero que pronto se convertiría en el centro de todas sus dudas. ¿Quién era Adrián Velasco? ¿Por qué aparecía vinculado a la vida de su esposo de una manera tan insistente pero tan oculta? Las respuestas no llegaron de inmediato, y quizás eso fue lo que más inquietó a Lisa, la falta de claridad. En los días siguientes, la tensión en el hogar aumentó de manera silenciosa. No hubo confrontaciones directas ni escenas dramáticas, solo una sensación creciente de que algo fundamental se estaba rompiendo. La mujer que durante 25 años había defendido su matrimonio, comenzó por primera vez a cuestionarlo. Y así, lo que parecía una historia de amor sólida, empezó a transformarse en un laberinto de dudas, silencios y verdades a medias. Porque a veces las historias más impactantes no comienzan con una gran explosión, sino con un susurro casi imperceptible, un cambio de mirada, un nombre desconocido, un secreto que pide ser descubierto. Y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. La verdad que lo cambió todo. El silencio en la casa de los Valastro ya no era el mismo. Antes era un silencio cómodo, de esos que existen entre dos personas que no necesitan palabras para entenderse. Pero ahora era distinto, pesado, incómodo, lleno de preguntas sin respuesta. Lisa lo sentía en cada rincón. Cada vez que Buddy salía de casa con prisa, cada vez que su teléfono vibraba y él lo apartaba discretamente, cada vez que su mirada parecía estar en otro lugar,
Todo se acumulaba como piezas de un rompecabezas que ella no quería armar, pero que ya no podía ignorar. Durante semanas, Lisa luchó consigo misma. Quería confiar. Quería creer que todo tenía una explicación lógica. Después de 25 años juntos, la confianza no desaparece de un día para otro. Se resiste, se aferra, busca excusas. Pero la intuición rara vez se equivoca. Una noche, mientras Buddy dormía profundamente después de una larga jornada de grabación, el destino, o quizás el azar, le ofreció a Lisa algo que cambiaría todo. El teléfono de Buddy vibró. No era la primera vez, pero esa noche, algo fue diferente. Tal vez fue el cansancio emocional. Tal vez fue el peso de todas las dudas acumuladas. O tal vez, simplemente, había llegado el momento. Lisa miró el dispositivo durante unos segundos eternos. Sabía que cruzar esa línea lo cambiaría todo. Y aún así, lo hizo. La pantalla se iluminó con un mensaje breve pero devastador. Te extraño. ¿Cuándo volvemos a vernos? Adrián. El corazón de Lisa se detuvo por un instante. No era solo el mensaje, era el tono, la intimidad implícita, la cercanía que no dejaba lugar a interpretaciones inocentes. Adrián Velasco. El nombre que había estado rondando en sombras ahora estaba allí, claro, directo, imposible de ignorar. Las manos de Lisa temblaban mientras sostenía el teléfono. Una parte de ella quería dejarlo, fingir que no había visto nada. Pero otra parte, más fuerte, más decidida, la empujó a seguir. Desbloqueó el dispositivo. Lo que encontró no fue una sola conversación, fue una historia. Mensajes que se remontaban a meses atrás. Palabras cargadas de complicidad, bromas privadas, recuerdos compartidos y algo más profundo. Algo que iba mucho más allá de una simple amistad. No había declaraciones explícitas, no había confesiones directas, pero no hacían falta. El lenguaje entre ellos, entre ellos lo decía todo. Hoy estuve pensando en ti todo el día. Contigo puedo ser quien realmente soy. Eco de menos esos momentos. Cada línea era una grieta más en la realidad que Lisa había construido durante años. Pero lo más impactante no fue el contenido de los mensajes. Fue el tono de Buddy. Ese tono que Lisa conocía perfectamente. Ese tono que había sido suyo durante décadas. Esa forma de escribir, de expresarse, de conectar emocionalmente, ahora estaba dirigida a otra persona. A otro hombre. El mundo de Lisa se derrumbó en silencio. No hubo gritos. No hubo lágrimas inmediatas. Solo una sensación de vacío absoluto. Como si todo lo que había creído durante 25 años se estuviera desintegrando en ese preciso instante. Se sentó en el borde de la cama mirando a Buddy dormir. Parecía el mismo de siempre, tranquilo, sereno, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Y ella lo sabía. A la mañana siguiente, el ambiente era irreal. Buddy se comportaba como siempre. Preparó café. Habló de trabajo. Sonrió. Incluso hizo un comentario ligero sobre un nuevo proyecto televisivo. Lisa lo observaba en silencio. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Ahora tenía un significado diferente. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad? Esa pregunta la atormentaba. Finalmente no pudo más. Tenemos que hablar, dijo con una calma que ni ella misma reconocía. Buddy levantó la mirada. Por un instante algo cruzó su rostro. Una sombra. Un presentimiento. Sabía. No hizo falta decir más. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de sus vidas. Al principio, Buddy intentó minimizar la situación. Habló de amistad, de confusión, de un momento complicado. Pero Lisa ya había visto demasiado. No me mientas, dijo ella, con firmeza. No después de todo lo que hemos vivido. El silencio que siguió fue definitivo. Buddy bajó la mirada, y en ese gesto estaba la respuesta. No hubo una confesión dramática. No hubo palabras grandilocuentes. Solo una verdad que se hizo evidente sin necesidad de ser completamente pronunciada. Sí, había algo. Algo que iba más allá de la amistad. Algo que había estado creciendo en secreto, en paralelo a una vida que, desde fuera, parecía perfecta. Para Lisa, el dolor no venía solo de la posible traición. Venía de la sensación de haber vivido una ilusión, de no haber visto las señales, de haber confiado ciegamente. Pero, sobre todo, venía de una pregunta que no dejaba de repetirse en su mente. ¿Quién era realmente el hombre con el que había compartido 25 años de su vida? La verdad finalmente había salido a la luz, pero lejos de traer claridad, había abierto una herida mucho más profunda. Y esa herida apenas comenzaba a sangrar. Entre la verdad y las ruinas, después de aquella conversación nada volvió a ser igual. La casa que durante años había sido un refugio ahora se sentía como un escenario vacío, donde cada objeto parecía guardar recuerdos que dolían. Las fotografías familiares en las paredes, los momentos congelados de felicidad,
ahora se transformaban en testigos silenciosos de una realidad que ya no existía. Lisa dejó de reconocer su propia vida. Durante días evitó cualquier confrontación adicional. No porque no tuviera preguntas, sino porque temía las respuestas. Había descubierto suficiente como para saber que algo profundo se había quebrado, pero aún no estaba preparada para enfrentarlo en toda su dimensión. Buddy, por su parte, parecía atrapado en una lucha interna. Ya no intentaba ocultarlo con la misma facilidad. Su actitud había cambiado. Había momentos en los que quería hablar, explicar, justificar, pero también momentos en los que el silencio volvía a imponerse, como si las palabras no fueran suficientes para reparar lo que se había roto. La tensión crecía con cada día que pasaba, pero lo que realmente complicó la situación fue algo que ninguno de los dos pudo controlar: el mundo exterior. Porque cuando se vive bajo el ojo público, los secretos rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Todo comenzó con pequeños rumores, un comentario en redes sociales, una fotografía interpretada fuera de contexto, un cambio en la dinámica de la pareja que no pasó desapercibido para los seguidores más atentos. ¿Todo está bien entre ellos? ¿Se ven diferentes? Algo pasa. Las especulaciones crecieron rápidamente. Programas de entretenimiento comenzaron a analizar cada gesto, cada aparición pública, cada silencio. Lo que antes era admiración se transformó en curiosidad. Y la curiosidad en presión. Lisa lo sintió como un golpe doble. No solo estaba lidiando con una crisis personal devastadora, sino que además tenía que hacerlo bajo la mirada constante de millones de personas. Había días en los que simplemente quería desaparecer, pero no podía. Tenía una familia, tenía hijos, tenía una vida que, a pesar de todo, seguía adelante. Y entonces llegó el momento inevitable. Una entrevista. Un programa reconocido le ofreció a Lisa la oportunidad de hablar, de contar su versión, de aclarar lo que tantos estaban especulando. Al principio, dudó. Durante 25 años había protegido su intimidad. Había sido discreta, reservada, fiel a la idea de que los problemas de pareja se resuelven en privado. Pero esta vez era diferente. Esta vez el silencio ya no era una opción. La entrevista fue anunciada con días de anticipación, generando una expectativa enorme. Titulares, avances, rumores, todo apuntaba a una revelación impactante. Y no estaban equivocados. El día llegó. Lisa apareció frente a las cámaras con una serenidad que sorprendió a muchos. No había dramatismo exagerado, no había lágrimas descontroladas, había algo más poderoso, una honestidad contenida. Durante mucho tiempo creí que tenía una vida perfecta, comenzó. Y quizás en algún momento lo fue. Sus palabras resonaron. No mencionó nombres directamente, no hizo acusaciones explícitas, pero tampoco negó lo evidente. Habló de cambios, de distancias, de descubrir aspectos de una persona que creía conocer completamente. A veces, el amor no desaparece, pero se transforma en algo que ya no reconoces. Esa frase marcó un antes y un después. Los medios explotaron, las interpretaciones se multiplicaron. Algunos la apoyaban, otros cuestionaban, algunos defendían a Buddy, otros intentaban reconstruir la historia desde cada detalle posible. Pero en medio de todo ese ruido, había una realidad que solo 2 personas conocían completamente. Y esa realidad seguía desarrollándose lejos de las cámaras. En casa, las conversaciones continuaron, más sinceras, más dolorosas. Buddy finalmente dejó de evadir. Admitió que había partes de sí mismo que nunca había explorado, que nunca había entendido del todo. Habló de confusión, de identidad, de emociones que habían aparecido sin previo aviso y que, en lugar de enfrentar, había ocultado. No fue una justificación. Fue una confesión incompleta pero real. Para Lisa, escuchar eso fue como abrir una puerta hacia un territorio desconocido. No era solo una cuestión de traición. Era una redefinición completa de la persona con la que había compartido su vida. ¿Quién eres ahora?, preguntó ella en un momento de la conversación. Buddy no tuvo una respuesta clara. Y quizás eso fue lo más doloroso, porque no se trataba solo de lo que había pasado, sino de lo que vendría después. Las decisiones empezaron a tomar forma, separarse, intentar reconstruir, tomarse un tiempo. Cada opción parecía correcta y equivocada al mismo tiempo, pero lo único que estaba claro era que ya no podían volver atrás. El matrimonio que habían construido durante 25 años estaba en un punto de no retorno, y ahora, frente a ellos se abría un camino incierto, un camino donde el amor, el dolor, la verdad y el miedo se entrelazaban de una manera imposible de separar. Porque a veces la mayor tragedia no es perder a alguien, sino descubrir que esa persona nunca fue exactamente quien creías. Y aún así, seguir amándola. El final que nadie esperaba. El tiempo, aunque implacable, tiene una forma curiosa de obligar a las personas a tomar decisiones. Después de semanas de tensión, conversaciones inconclusas y una presión mediática que parecía no tener fin,
Lisa y Buddy llegaron a un punto donde ya no era posible seguir postergando lo inevitable. La vida, tal como la conocían, había cambiado. Y ahora tenían que decidir qué hacer con los restos de lo que una vez fue un matrimonio sólido. Durante días, el silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era el mismo silencio incómodo del pasado. Era un silencio reflexivo, un espacio necesario para procesar, para entender, para aceptar. Lisa pasó largas horas sola. Caminaba por la casa recordando momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Las risas, los logros compartidos, las dificultades superadas, todo seguía ahí, intacto en su memoria, pero distante en su realidad. No podía negar lo que habían construido juntos, pero tampoco podía ignorar lo que había descubierto. Por primera vez en 25 años, Lisa empezó a pensar en sí misma no como parte de una pareja, sino como una persona independiente. Una mujer que había dedicado gran parte de su vida a sostener una familia, a acompañar un sueño, a creer en una historia que ahora debía redefinir. Buddy, por su parte, también enfrentaba su propio proceso. Lejos de las cámaras, sin el personaje televisivo que lo había acompañado durante años, se encontraba frente a una verdad que ya no podía ocultar. Una verdad que no solo afectaba su matrimonio, sino también su identidad. Había pasado demasiado tiempo intentando ser lo que se esperaba de él. Y ahora, todo eso estaba en cuestión. Las conversaciones finales fueron distintas. No hubo gritos, no hubo acusaciones. Hubo algo más difícil, aceptación. «No sé si podemos volver a ser quienes éramos», dijo Lisa en una de esas charlas, con una voz serena pero firme. Buddy asintió lentamente. «Yo tampoco». Esa fue la primera vez que ambos reconocieron, sin rodeos, que el camino hacia atrás estaba cerrado. Pero eso no significaba que todo estuviera perdido, porque entre las ruinas de lo que había sido su matrimonio, todavía quedaba algo importante: el respeto. Y ese respeto fue el que guió la decisión final. No anunciaron una ruptura escandalosa. No hubo declaraciones explosivas ni acusaciones públicas. En lugar de eso, optaron por algo que sorprendió a muchos: una separación consciente, un acuerdo basado en la honestidad, en la comprensión de que aunque el amor había cambiado, el vínculo que los unía no podía reducirse a un conflicto. Cuando finalmente hicieron pública su decisión, el mundo reaccionó con una mezcla de sorpresa y admiración. El comunicado fue breve pero poderoso. Hablaron de transformación, de crecimiento personal, de la importancia de enfrentar la verdad, incluso cuando duele. No dieron detalles innecesarios, no alimentaron el escándalo, y eso, en un mundo acostumbrado al drama, fue casi revolucionario. Sin embargo, los medios no tardaron en interpretar, analizar y reconstruir cada parte de la historia. El nombre de Adrián Velasco volvió a aparecer en titulares. Las teorías se multiplicaron. Las opiniones se dividieron. Pero esta vez Lisa ya no estaba en silencio. En una segunda entrevista, meses después, habló con una claridad que dejó a muchos sin palabras. «Durante mucho tiempo pensé que perder esta relación sería el fin de todo», dijo. «Pero ahora entiendo que también puede ser el comienzo». Sus palabras marcaron un cambio. Ya no hablaba desde el dolor, sino desde la reconstrucción. Había pasado por la negación, la confusión, la tristeza, y ahora estaba en otro lugar, uno más fuerte, uno más libre. Buddy, por su parte, también comenzó a mostrarse de manera diferente, más reservado, más introspectivo, pero también más auténtico. Sin grandes declaraciones, sin necesidad de explicar cada detalle, parecía estar en un proceso similar de aceptación. La historia que durante años fue presentada como un ejemplo de perfección había terminado, pero no con un escándalo devastador, sino con una verdad compleja. Porque la realidad, a diferencia de los cuentos de hadas, no siempre ofrece finales simples. A veces el amor no desaparece, solo cambia de forma. A veces las personas no se traicionan, simplemente dejan de ser quienes eran. Y a veces el acto más valiente no es quedarse, sino aceptar que es momento de irse. Hoy, la historia de Lisa y Buddy ya no es la de una pareja perfecta. Es la de dos personas que se enfrentaron a una verdad incómoda y eligieron no huir de ella. Y en ese proceso, aunque perdieron algo importante, también encontraron algo que quizás nunca habían tenido del todo: la libertad de ser quienes realmente son.